Este inicio de semana tengan todos ustedes, amigos y amigas. Sean bienvenidos a este canal de YouTube. No se les olvide darle me gusta, su like, abajo a la campanita. Píquenle, denle ahí en la campanita, púchenle. Pues vámonos con Tokio, echando la mano, chingado. Bonita toma. Espectacular. Entonces, regresa. Entonces, se parece que se quejaban de los de acá de frontera, ¿no? En frontera con Malapa. Sí. Que querían que los... Entonces hay que verlo, porque sí hay grupos aquí de la delincuencia. ¿Sí? Hay dos grupos de la delincuencia que están enfrentados. Acaba de haber, ahí donde está el puente que les mostramos, por ahí cerca hubo un enfrentamiento. Ahí tenemos una base, un campamento de la Guardia Nacional para proteger a los ingenieros civiles y a los trabajadores. O sea, presidente, en este contexto de la disputa de los grupos, ¿usted considera que no estuvo en riesgo la integridad de la candidata? No. Es, repito, propaganda. ¿Mande? ¿Propaganda de los propios grupos criminales? Puede ser de ellos, puede ser de grupos opositores del bloque conservador. ¿Hay una situación crítica ahí, presidente? Y en comunicación con este medio Latinos. de Loret de Mola, sí. Los reporteros ya habían pasado por ahí, pero se siguió al lugar del mitin. El otro reportero decidió quedarse ahí. Sí, pero ¿Dónde estaban los... es muy extraño, muy extraño. O sea, para como son ellos, uno se da cuenta. O sea, ya cuando ve uno, cuando van a hacer un reclamo fuerte con tintes políticos, ya ve uno las cámaras. Eso se da uno cuenta, que lo están a uno ya lampareando. ¿En las inmediaciones no hay instalaciones de la Guardia Nacional? ¿Ahí? Sí, creo que sí debemos de tener en frontera, pues, tenemos presencia constante ahí. Hay como 1000 elementos más, toda la región. Pero es un tema que ha sido bastante publicitado. ¿Se reforzaría la seguridad de los candidatos en esta campaña, de los candidatos presidenciales? Ya lo estamos haciendo. ¿A partir de esto? No, igual, no. Ellos mismos están satisfechos. Si ellos solicitan más protección, claro que se les otorga. Pero esto es parte, insisto, de la campaña. Hasta algunas organizaciones no gubernamentales de derechos humanos de Chiapas, la voy a mencionar, el
Fray Bartolomé de Derechos Humanos, que no sé qué les está pasando, como algunas organizaciones como Pero ellos, ¿qué tendrían que ver aquí? permíteme. No, los de Ayotzinapa, que se el PRO, sí, sí. Ellos han manifestado o han tenido una actitud muy a favor del conservadurismo, las dos. Bueno, han sido Organizaciones críticos estas. sobre la situación que está pasando en Chiapas, Sí. la descomposición que hay en esa región. Sí, pero esa es su visión, porque, por ejemplo, ¿por qué no dicen nada de la descomposición en Guanajuato? Estamos hablando en plata. Pero usted está hablando también de que aquí hay una confrontación entre dos Sí, y la grupos estamos delictivos. atendiendo, pero constantemente ellos, en ejercicio de sus derechos, están haciendo la denuncia nada más en lo que corresponde a Chiapas, incluso en el periódico La Jornada. Y nosotros respetamos, desde luego, la libre manifestación de las ideas, pero están buscando crear un ambiente de violencia que no tiene las dimensiones que ustedes están registrando. No estoy diciendo que no haya violencia, estoy diciendo que están magnificando las cosas. Y lo digo con toda claridad por cuestiones ideológicas, porque tenemos diferencias, porque estas organizaciones no gubernamentales no apostaron, no estuvieron a favor de la transformación por la vía electoral, llamaban a no votar. Nosotros tenemos con ellos esas diferencias y han llegado en los últimos tiempos, conscientes o de manera inconsciente, a hacerle el juego a los conservadores. Así de claro, lo que hace el PRO en el caso de Ayotzinapa, lo que hicieron, ahora los veo más responsables, pero se dejaron arrastrar por este farsante defensor de derechos humanos, Emilio Álvarez y Casa, que ahora ya se quitó la máscara y que abiertamente está a favor de los autoritarios, de los represores, porque no somos iguales. Él está defendiendo y está vinculado con Calderón, que declaró la guerra, que buscó resolver el problema de la inseguridad con el uso de la violencia, con masacres, con desapariciones y con la complicidad de organismos no gubernamentales, de defensores falsarios de derechos humanos y de la prensa y de los medios de comunicación al servicio del régimen. No está de más que recordemos qué pasaba
en ese entonces. No está de más cuando no hablaban ellos sobre estas cosas. A ver, ¿por qué no pones, que es muy importante, sí, ¿por qué no pones el índice de letalidad en el gobierno en general? El índice de letalidad para todos es el número de muertos, de heridos, de detenidos que se da cada vez que hay un enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas y la delincuencia. Pero esto que vamos a ver es muy representativo de lo que sucedía y de la hipocresía y el papel de los medios de manipulación. Porque no somos iguales. Este es el índice de letalidad. Pero bueno, en los enfrentamientos que es esta línea azul, son los enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas, la línea azul, y la delincuencia. En esos enfrentamientos, estos son los civiles fallecidos. Miren la punta, cuando en esos enfrentamientos hubieron más fallecidos. ¿Qué año es? 2011. Eran más los fallecidos que los heridos y detenidos. ¿Qué significa esto? Que eliminaban a heridos. Eso es gravísimo. En 2011. Todo esto lo hemos venido resolviendo para bajar los fallecidos de heridos y detenidos. Aquí tenemos 92 fallecidos, 195 heridos y detenidos. Hay una gran diferencia, porque se lleva a la práctica una política de protección de derechos humanos y de uso controlado de la fuerza. Lo más importante de todo es que cuando está esto, que son las masacres de Calderón, por eso tampoco me voy a cansar de repetir que la única doctrina de los conservadores es la hipocresía. La única doctrina es la hipocresía, y la religión y su Dios es el dinero.
hablando con claridad, sin medias tintas. Exactamente aquí, en 2011, y búscame la fecha, se reúnen los dueños de los medios de información con Calderón y hacen un pacto de silencio para no sacar nada que tuviera que ver con violencia. 24 de marzo de 2011. Pon la foto. Entonces, estos grupos con los que tenemos diferencia, a los que haces mención, y citan constantemente en la jornada, pues piensan o no quieren aceptar de que ya son otros tiempos y que no somos iguales. Miren la reunión del 2011. Asistentes al acto de Iniciativa México en el Museo Nacional de Antropología. ¿Con qué propósito fue la reunión? No hablar ya en los medios de la violencia ni los mensajes del narcotráfico. Para no hablar en los medios de la violencia ni de los mensajes del narcotráfico. Aquí están todos los más famosos de los periódicos, de la radio, de la televisión y los dueños de los principales medios de información. Aquí está. ¿Cómo? Los medios de información pactan no informar. Sí, los medios de información pactaron no informar. ¿Qué reportes tiene de desplazamiento de la población en esa región, presidente? Que es la denuncia central del… Va a informar Rosa Isela sobre el desplazamiento. Quedamos en eso. En otro tema, presidente, para confirmar, aprovechando que está la canciller, ¿sí le llegó la carta del vicepresidente Jorge Glas? Sí. ¿Y qué gestiones están haciendo para garantizar su salud y su integridad? Estamos trabajando, a ver si puedes, de favor, explicar. Sí, recibimos la carta de Jorge Glas desde la prisión de Guayaquil y lo que estamos haciendo, acudiendo a diferentes instancias, una de ellas el Consejo de Derechos Humanos. Hemos acudido también estamos viendo lo de la Convención de Caracas, que es nuestro derecho de que nos entreguen a Jorge Glas con un salvoconducto y seguimos haciendo las gestiones para ello. En este momento preocupados sobre todo por su estado de salud. Hemos pedido el apoyo incluso de terceras embajadas que están en Ecuador, como la Embajada de Suiza y la Nunciatura, que se han ofrecido también en apoyar y visitar a Jorge Glas y interceder ante las autoridades para que nos lo entreguen. Ahora, en términos diplomáticos, México, ¿qué está haciendo para que le entreguen a Glas? O sea, sigue defendiendo el asilo de Glas. Sí, por supuesto. De acuerdo a la Convención de Caracas, el artículo 4 de la Convención de Caracas nos otorga el derecho a nosotros como Estado asilante a solicitar que le otorguen el salvoconducto y que lo liberen. Y eso es lo que estamos haciendo. Es una situación particular porque hay una ruptura de relaciones, ¿no? ¿Perdón? Es una situación particular porque hay una ruptura de relaciones, entonces… Absolutamente. Lo estamos haciendo ante las instancias de la Convención de Caracas, que son instancias interamericanas, porque la Convención de Caracas funciona en instancias interamericanas. La verdad es que ahorita estamos concentrados también en la Corte Internacional de Justicia, que solamente ve el caso de la violación de nuestras dependencias, porque la audiencia va a ser el 30 de abril.
y ahí estamos concentrando, por instrucciones del presidente, mucho esfuerzo en este momento jurídico para ganar ese caso ante la Corte Internacional de Justicia, que debo decir que nos han atendido muy rápidamente y nos han dado la audiencia inmediatamente. Por otra parte, estamos haciendo todo el análisis de cómo podemos acelerar que nos entreguen a Jorge Glass y que le den el salvoconducto respectivo. ¿No hay contacto alguno con el gobierno de Ecuador? No, ninguno. Con el gobierno de Ecuador, ninguno. Gracias. Presidente, una última pregunta. Hoy se reúne con la CENTE, hasta donde entiendo. Sí, ¿Cuál es el balance que ha tenido este reencuentro? Porque hace 8 días fueron particularmente críticos con el balance que ellos han tenido en el sexenio, porque consideran que no se ha desmontado totalmente la reforma educativa del pues presidente nosotros Peña. los respetamos mucho a los de la CENTE y además les reconocemos que fueron los únicos o fueron los principales defensores de la educación pública en los momentos cuando los gobiernos neoliberales querían privatizar la educación. Volvemos a lo mismo. Ya he dicho varias veces que un escritor no se debe de repetir, pero un dirigente sí tiene que repetir, porque su labor, su tarea es hacer conciencia. ¿Quién era el líder de el movimiento contra la educación pública en el sexenio de Calderón y del licenciado Peña Nieto? Claudio X González, el gerente ahora del bloque conservador, del consorcio, porque si es gerente es consorcio, conservador. Lo mismo. Entonces, iba a Oaxaca y tenía una asociación en contra de la educación pública, en contra de los maestros, ofendiéndolos, difundiendo públicamente de que no trabajaban, de que por eso estaba muy mal la educación pública, echándole la culpa de todo a los maestros, no tomando en cuenta otros factores. Entonces, la CENTE los enfrentó, nosotros ayudamos a la CENTE cuando estábamos en la oposición. No fueron los del bloque conservador, fuimos nosotros. Por eso les tenemos muchas consideraciones. Y además les reconocemos que fueron una vanguardia para la defensa de la educación pública y de los derechos del magisterio. Tenemos diferencias porque es normal, somos libres e independientes. ¿En estos reencuentros ha habido avances, algún avance? Sí, cómo no, se avanzó mucho. ¿Cuáles serían los avances concretos, presidente? Por ejemplo, se canceló la mal llamada reforma educativa. Es que dicen que no ha sido suficiente. Por eso, es que son enfoques distintos. Para usted está cancelado. Sí, completamente. O sea, pues ya no hay persecución, es evidente. Bueno, tan es así de que no han habido paros. También lo tengo que subrayar.
Hubo uno el 15 de abril. Sí, pero no es lo mismo que pasaba en el sexenio anterior. Nada más que lo tengo que estar subrayando. Ya hasta aburro. Además, como no hablo de corrido y tengo que estar repite y parezco disco rayado, pero ustedes me obligan a eso, porque no ayudan a informar de que ya no es lo mismo. Digo, cuestionan incluso la relación con el CENTE e incluso la candidatura que se le dio al líder del CENTE. Sí. ¿Usted está de acuerdo con esa candidatura? ¿Con la candidatura al líder del CENTE? cuál es? Candidato senador. Pues tienen todo el derecho de cuestionarlo. Pero Son me refiero si libres. usted está de acuerdo con esa candidatura. Yo no, porque yo no me meto en cuestiones electorales y además yo creo que todos tenemos derecho a votar y ser votados, todos los ciudadanos. Y aquí en el libro hablo de cómo hay dirigentes consecuentes durante un buen tramo y luego claudican. Hay muchos ejemplos. Y también lo opuesto, de cómo hay dirigentes o personajes políticos que se portan muy mal durante un buen tiempo y al final actúan de manera consecuente hasta que se mueren. Porque el juicio histórico se tiene que hacer hasta el final. Pero esto no es el caso del CENTE. Ellos estuvieron a favor de la reforma de Peña, trabajaron con Claudio X González. Pero ya cambiaron de, si usted me dice que es candidato, esto significa que ya cambiaron de modo de pensar y es de sabios cambiar de opinión. Además, la política y todo lo que hacemos tiene que ver con seres humanos. Todos cometemos errores, solamente el Creador es perfecto. Ni el agua bendita es químicamente pura. O sea, confía que puede haber avances con la CENTE todavía. Confía en que puede haber avances con la CENTE todavía. Sí, con la CENTE y con el CENTE y con todos, y vamos muy bien. Lo que pasa que también estamos en temporada electoral, que no es cualquier cosa, ¿eh? Revisen la historia, cómo se han llevado a cabo los cambios de gobierno, las transiciones, las elecciones presidenciales en la historia de México, aún en la época de mayor antidemocracia. ¿Cómo se nos va a olvidar que durante el gobierno de Salinas, hace relativamente poco, por eso tengo que estar repite, asesinaron al candidato del PRI a la presidencia? Por eso tocó madera. Sí, y ojalá, y es lo que decíamos todos, que se vaya a la elección el 2 de junio y que cada quien de manera libre
con voto secreto decida sobre el destino de México sin amenazas, sin que le compren su voto, sin manipulación. Ojo, mucho ojo, no se dejen manipular, libremente y ejerzan su derecho y de manera pacífica. Y esto es engrandecer más a México. ¿Por qué estar apostando a la confrontación, a la violencia? Sí, está bien, ¿no?, que es temporada electoral. Siempre hay guerras sucias, pero todo debe de tener un límite y no optar por la violencia y no hacer apología de la violencia y no andar ahí sopiloteando, viendo a ver qué desgracia sucede para hacer amarillismo en los medios. Está peor que la alarma. Mucho sensacionalismo. Tenemos que estar deseando que no pase nada, que todo transcurra en santa paz. Y así va a ser. Yo estoy optimista. Van muy bien las cosas. Todos se están portando a la altura de las circunstancias, todos los candidatos de todos los partidos. Y al final, pues van a ser los ciudadanos los que van a decidir, porque eso es la democracia. Y no hay que tenerle miedo al pueblo. Dejar que la gente se exprese. Y eso es, básicamente. Y no. ¿Cuánto falta ya para la elección? ¿Cuántos días? Son 8 meses, como 40 días. Como 40 días, 42 días. 42 días. Ya. Falta poco. Muchas gracias, presidente. Vámonos a desayunar. Ya, a desayunar. Ya hay hambre. A las 10:30. Sí, algunos. Además,